Hola amigos pobladores de San Ramón, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, alumnos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, les daremos a conocer algunas pautas que tienen que saber sobre el uso del suelo que existe en esta linda región. ¿Ustedes sabían que el suelo nos brinda miles de beneficios, como también tiene conflictos? Tal vez sí, tal vez no, pero no se preocupen, ya que el día de hoy se pondrán al día sobre este tema. Para comenzar debemos conocer el significado del conflicto de uso de suelo. Esto se da cuando hacemos un mal uso de las tierras. Por ejemplo, si plantamos plátanos en una ladera empinada, esto va a traer más problemáticas que beneficios. Es por ello que en el 2009 nuestro Ministerio de Agricultura promulgó un reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, en donde agrupa 5 grupos. Estas tierras se pueden clasificar en cultivos en limpio, cultivos permanentes, para pastos, para forestales y para protección. En ese sentido, la zona de San Ramón, que se caracteriza por ser un gran valle con zonas montañosas y suelos generosos, presenta una gran problemática. No se está usando las tierras de manera adecuada. Por ejemplo, la existencia de suelo desnudo en partes altas de ladera, como producto de la deforestación. Hasta incluso se ha observado algunas casas en lugares donde deberían ser destinadas para bosques. Además, se ha observado la presencia de cultivos de una sola cosecha en lugares inapropiados. Si seguimos usando del mismo modo estas tierras, esto ocasionará que se genere una pérdida de nutrientes. Esto se verá reflejado en la calidad de alimentos que consumimos diariamente. Otra gran consecuencia son los derrumbes. Este es un hecho muy típico de la zona, lo cual puede generar daños económicos como es la pérdida de hortalizas, de ganado, entre otros daños materiales y en los peores casos la pérdida de vidas humanas. Es por ello que, al respetar el uso mayor de los suelos, se puede conseguir diferentes beneficios, como evitar conflictos entre los actores sociales de las diferentes actividades productivas de esta zona, como los ganaderos, los agricultores y las personas que se dedican a las actividades forestales, al hacer un mejoramiento de las tierras de la zona de San Ramón. Esto va de la mano con un ingreso económico, con un aumento en el ingreso económico de dicha población. Muchas gracias por escuchar este video y recuerden, la calidad de nuestros alimentos va a depender muchísimo de la calidad de nuestros suelos. Un saludo a todos los pobladores del distrito de San Ramón. En esta ocasión venimos a hablarles sobre el reglamento que existe para poder sacarle el mayor beneficio que está a la tierra donde estamos, llamado el Reglamento de Capacidad de Uso Mayor de los Suelos, que se compone en 5 tipos principalmente. El primero serían los cultivos en litio, que son las zonas de menos peligro y podemos hacer los cultivos que hacemos de manera periódica. El segundo serían los cultivos permanentes, que son los que se basan principalmente en los árboles frutales. El tercero está destinado principalmente para los ganaderos, para hacer crecer los pastos. La cuarta y la quinta zona son las de mayor peligro si llegamos a sacar la vegetación, siendo la cuarta las zonas forestales, donde podemos producir madera principalmente. La quinta zona serían las zonas de protección, donde existe un peligro inminente si llegamos a sacar la cobertura vegetal que existe en ese lugar. Como se mencionó anteriormente, la clasificación de tipos de suelo según su capacidad de uso mayor, mencionaremos los tipos de uso de suelo que se dan en el distrito de San Ramón, siendo estas suelos de protección, suelos para cultivo permanente, suelos para pastos y suelos forestales, donde se ha visto que en algunos suelos no se les da el uso adecuado, generando así un conflicto de uso de suelo, poniéndonos en 3 posiciones: subuso, sobreuso y equilibrio. Por ejemplo, si nosotros llevamos nuestro ganado a una tierra que está destinada para pastos, podríamos decir que estamos en una situación de equilibrio. Al cambio, si nosotros cultivamos árboles en una zona donde está destinada para cultivos permanentes, como frutales, café o naranjas, estamos en una zona de subuso. Al cambio, si nosotros degradamos tierras de protección para colocar cultivos en limpio, como hortalizas, ahí estamos haciendo un sobreuso del suelo. Como podemos ver, las principales consecuencias por el cambio de uso de suelo podrían generar impactos negativos en la biodiversidad, como la pérdida de bosques
debido a que muchos de estos son utilizados como fuentes agrícolas en lugar de aprovecharlas de forma adecuada, de acuerdo al reglamento ya mencionado anteriormente. A su vez, existen los casos de deslizamiento de tierra en consecuencia a este uso inadecuado de los lugares en pendientes pronunciadas, lo que generaría mucha inestabilidad en las zonas de ladera, no solamente ocasionando erosiones y derrumbes, sino que también pone en peligro constante a la localidad. Es por ello que la importancia de darle al suelo un uso que no la degrade, pero asimismo aprovecha al máximo las características de los diferentes tipos de uso de suelo, permitirá a la población generar unos mejores y mayores beneficios y disminuirá los problemas ambientales causados por el sobreuso del suelo. Recordar que los suelos sanos son la base para la vegetación y la producción de alimentos sanos, lo cual genera seguridad alimentaria. Este es un trabajo realizado por nosotros como estudiantes de la Universidad Agraria. Esperamos que la información que te hemos brindado aquí sea muy útil. Asimismo, te recomendamos poder asesorarte de profesionales que estén en tu zona. Y si quieres saber más sobre cómo utilizar tus tierras, te recomendamos ver el reglamento sobre la capacidad de uso mayor del suelo. Gracias. Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina y nos encontramos en el distrito de San Ramón. Les comentamos que hemos realizado un estudio acerca del análisis de conflicto del uso de tierra por su capacidad de uso mayor. ¿Y qué es la capacidad de uso mayor? Es el uso para el cual el suelo está destinado naturalmente. Según el reglamento de clasificación de tierras, existen 5 tipos de uso: tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivos permanentes, tierras aptas para pastos, tierras aptas para producción forestal y tierras de protección. Sin embargo, muchas veces eso no sucede con la realidad, y es ahí cuando entran en conflicto de uso. Por ello, cuando un terreno es apto para cultivar frutales como estas naranjas, no deberíamos aprovecharlo para pastos, porque no estaríamos sacando el máximo provecho al suelo. Y es ahí que entramos en acción y realizamos una evaluación que el día de hoy queremos compartir con ustedes. El primer paso fue elegir una técnica de evaluación, en que consistió en dibujar una parte del valle con sus trochas, ríos, áreas con pendiente, sus cultivos de naranja y sus casas y puentes. ¿Y eso para qué lo utilizaríamos? Para conocer el uso actual de la tierra, es decir, el uso que ustedes le están dando al suelo. Luego comparamos lo que vimos con lo que debería ser según reglamento y esto fue lo que encontramos. El 74.1% de las zonas de nuestra área de estudio se encuentran en equilibrio con su uso actual. Es decir, las zonas de cultivo están siendo utilizadas para zonas de cultivo. Sin embargo, dentro de las zonas de conflicto, el 16.5% de estas zonas no están siendo utilizadas en todo su potencial. Y el 9.4% de estas zonas están siendo utilizadas en exceso. Es decir, se está utilizando demasiado el suelo, desgastándolo. Pero, ¿cuáles serían sus consecuencias de seguir utilizando la tierra sin tomar en cuenta su uso potencial? Que el suelo se vuelva infértil y que las pocas áreas que se puedan utilizar sean destinadas hacia otro fin. ¿Y cuáles serán los beneficios de considerar el uso mayor de tierra? Usar las propiedades del suelo para destinarlas hacia su respectivo fin, de manera que no perjudiquemos la ecología de la zona y podamos aprovechar al máximo la productividad y el rendimiento. Finalmente, la importancia de la detección con el conflicto de uso de tierra se debe para analizar el suelo que queremos evaluar. Asimismo, utilizando imágenes satelitales, fotos aéreas, utilizando mapas, con el uso de drones, satélites, entre otros. Como reflexión, es importante utilizar el suelo de forma sostenible, es decir, no sobreexplotándolo. Y trabajar en conjunto con las poblaciones, con las comunidades, tanto nativas, campesinas, también con el Estado, para que podamos evitar el tan llamado conflicto de uso de tierra. Hola con todos, nosotros somos estudiantes de Ciencias Forestales y nos queremos dirigir a ustedes, los pobladores de San Ramón, para comentarles que hemos hecho un pequeño estudio sobre de qué manera o cómo utilizan sus tierras, ¿no? Si lo hacen de manera adecuada o no.
Y para ello vamos a comenzar. Síganme. Pero antes de hablar de nuestro pequeño estudio, queremos explicar dos conceptos claves para entender mejor todo este concepto. El primer concepto es el de capacidad de uso mayor de la tierra. Este se refiere a la aptitud que tiene una zona para ser destinada para algo. Por ejemplo, hay tierras que son buenas para hacer plantaciones, pero no son buenas para hacer cultivos permanentes o cultivos en limpio. Como por ejemplo, en el caso de cultivos permanentes pueden ser frutales. 3. Otro concepto es el del uso actual de la tierra, que se refiere al uso actual que se le está dando a la tierra en determinada zona en la actualidad. En otras palabras, el primer concepto se refiere al cómo deberíamos utilizar realmente las tierras y el segundo concepto a cómo realmente las estamos utilizando, que puede ser perjudicial o no para la zona. Se encontró que la mayoría de las tierras se le estaba dando un uso al cual no fueron destinadas, siendo así que actividades productivas como los cultivos se estaban desarrollando en suelos en los cuales no tenían la capacidad suficiente para soportarlos, afectando su productividad agrícola. Se encontraron tierras en menor porcentaje a las cuales se le estaba dando un subuso del suelo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no se estaban perjudicando sus tierras con las actividades productivas, lo que sí estaba afectando era de que no se podía aprovechar al máximo la potencialidad que tenían. Queremos incentivar a la población para que utilice de una manera adecuada sus tierras, ya que si las siguen utilizando de una manera inadecuada, podrían afectar en ellas. Por ejemplo, podrían causar infertilidad en sus tierras, lo que sería una gran pérdida económica para la población. Además, un tema importante es que aumenta el impacto de los desastres naturales, como por ejemplo huaicos, deslizamientos, derrumbes, lo que sería perjudicial para todos nosotros. ¿Ustedes saben qué es la clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor? Bueno, este es un documento que nos permite clasificar a cada una de las tierras dentro de nuestro territorio peruano de acuerdo a la capacidad óptima que pueden tener. Es así que podemos tener tierras para cultivos limpios, cultivos permanentes, podemos tener tierras para provisión forestal, para pastizales y para protección. Bien, mediante este documento podemos conocer además las limitaciones que tiene para poder realizar algún tipo de cultivo en cada tipo de tierra. Dentro de los beneficios que nos puede traer el uso correcto de este documento es que puede evitar la erosión de los suelos. Es decir, que en las zonas de ladera, en las zonas de pendientes, los cultivos que podemos tener en ese lugar va a evitar que hayan deslizamientos o caídas de las tierras. Otro de los beneficios que nos puede traer es en el tema económico, ya que si hacemos un uso óptimo de las tierras que se nos ha dado, podemos tenerlo para muchos años más y así poder tener una productividad por largos años.